Vamos a orar. Padre nuestro, Rey, te damos gracias, Señor, porque estamos juntos ahora. A pesar de que no estamos físicamente juntos, estamos unos en espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú el que te has glorificado y te ha placido, Señor, que tus hijos estemos aquí para escuchar tu palabra. Señor, háblanos tú, guíanos con tu espíritu, que sea aguas frescas, Señor, que estemos bebiendo, aquella agua que nunca más podríamos encontrar, Señor, y que solamente tu agua, Señor, sacia a todos nosotros. Gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros, que no solamente nos diste la palabra, sino que nos diste a tu Hijo, Señor. Nos diste ese camino de la verdad, nos diste la vida, Padre. Gracias, y te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, para que comprendiésemos, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque en todo esto te glorificas tú y haces maravillas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanitos. Me alegra verlos ahí a los pastores. Realmente es una alegría siempre verlos a los tres juntos. Y eh, solo quiero, antes de iniciar, ¿no? Decir que todos estos tiempos estamos viendo que el Señor está moviendo muchas cosas en todo el mundo. No es de extrañarse porque su venida está pronto. Y acá en Perú está habiendo mucho movimiento, ¿verdad? Yo estaba ayer compartiendo la palabra en el grupo, en mi grupo, y escuchaba en las calles las protestas, escuchaba en las calles tanto movimiento, y entonces eh, yo pude aprovechar eso, ¿no? Porque el Señor, mejor dicho, el Señor aprovechó eso para poder dar o hacerme entender unas cosas que también quiero compartirlas con ustedes. En primer lugar, aquí en la tierra estamos de paso. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y entonces el hermano puede preguntar, ¿y a dónde vamos a ir? Si estamos de paso, ¿cuál es nuestro siguiente destino? Pues todo hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios regresa al Padre. Tiene que ir al Padre. Entonces nuestro próximo destino es con el Padre. Definitivamente. A ver a Jesús, a Yeshua. Entonces, si estamos de paso acá, es como cuando uno va de campamento. Tiene las provisiones necesarias, pero no es que levanta una casa acá, en el campo, ¿verdad? No es que levanta una casa, una tienda sí, ¿cómo se llama? Una carpa. Levanta una carpa porque son desarmables, luego la desarmas y te la llevas. Pero cuando quieres levantar en un día de campo una casa con ladrillos, cementos, estás colocando los ladrillos, el cemento, haciendo el socavón, todo, y ya te tienes que ir. ¿Y de qué sirvió construir y traer todo ese ladrillo y todo ese cemento para construir tu casa? No sirvió de nada. Pero sí sirvió algunas cosas que otras personas pudieron haber entendido de ese día de campo. En ese día de campo unas personas aprovecharon a tomar el sol, a bañarse en el río quizás, ¿verdad? Entonces, en esta tierra estamos de paso y no tenemos por qué en sí aferrarnos a lo que este mundo ofrece. Las cosas de este mundo son aprovechables con un solo objetivo, para que el Evangelio avance. Pero en este mundo que estamos de paso, vamos a ver en los años que tengamos de vida en la tierra, vamos a ver un montón de planes, diferentes planes de todas las personas, y precisamente las protestas, las manifestaciones,
que se hicieron anoche, por ejemplo, fueron para que sus planes se den. Y quiero que lo veamos bien, ¿ok? Los dos grupos políticos en el Perú ahorita, esos dos grupos políticos estaban los dos buscando que se haga su voluntad. Ambos grupos. Uno de ellos haciendo una marcha, otro de ellos una reunión, una asamblea, pero es lo mismo. Ambos estaban haciendo, o sea, una protesta para que su plan se dé. Y ahora, o sea, la situación en que estaban es bastante cierta, ¿no? Están en medio de COVID, ambos quieren soluciones, ambos quieren brindar una solución. Obviamente hay cosas detrás, pero vamos a los hechos que se muestran, ¿no? Que ambos quieren mostrar soluciones. Y pueden quejarse al Jurado Nacional de Elecciones, pueden quejarse a las autoridades de la tierra, ¿verdad? Y sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos fuertes, en los cuales podemos decir que es algo bastante delicado y que apesadumbra más a las personas, presiona más a las personas para que se den sus planes, para sobrevivir aquí en la tierra. Y entonces viene lo siguiente. Yo les pregunto, hermanitos, ¿ok? Cuando vino la hambruna en los tiempos de Jacob y sus hijos, ¿se acuerdan de Jacob, Israel, verdad? Y sus hijos, que tuvieron que ir a Egipto, ¿a quién se podían quejar? ¿Con quién se podían quejar de la hambruna? Una pregunta abierta, a ver. ¿Quién podría responder eso? ¿Con quién se podían quejar de la hambruna que había sobre toda la tierra? Les doy... Se quejaron a Dios por medio de José. Ah, ya. Dios, Justamente es eso. Los hijos no podían decirle nada a su padre, porque ya los hijos de Jacob habían vendido a su hermano. Y encima le habían hecho decir, o sea, le habían hecho saber a su papá que estaba muerto, ¿no? Entonces, ¿qué queja puede haber? Y Jacob estaba de luto. Cuando se enteró del engaño, o sea, mejor dicho, cuando se enteró de que su hijo estaba muerto, o sea, que José estaba muerto, Jacob dice que guardó un luto que no podía ser levantado, porque iba a ser un luto hasta que vuelva a la tierra, ¿no? Entonces, no había una autoridad para quien quejarse. Entonces, en la queja solamente se podía hacer si era una persona temerosa de Dios, a Dios, ¿verdad? Es decir, pero Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y muchas personas reaccionan así. Pero yo les voy a decir algo que parece irracional, pero que realmente es una bendición. Así que por favor, no se paren, sujétense de sus sillas, porque necesito decirles esto. La hambruna fue una bendición para los hijos de Israel. Y entonces, ¿cómo puede ser una bendición algo que te obliga o que te limita la comida? ¿Cómo puede ser una bendición algo que te puede matar? ¿Verdad? Entonces yo le voy a decir qué pasó. Años atrás, antes de la hambruna, había un muchachito llamado José. No José Caballero, sino José, hijo de Israel. Le vamos a llamar Joseph para que no nos confundamos con el pastor José. Bueno, Joseph o José, este personaje fue criado por Israel, ¿verdad? Ya en su vejez. Y había recibido la mayor atención de su padre,
cosa que sus hermanos lo vieron mal, y hasta el punto de que lo vendieron a un mercader que lo llevó a Egipto, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos a ver la historia de José, que realmente, siendo el temeroso de Dios, ¿ok? Tuvo un desenlace triste, entre comillas triste. No la pasó bien en la prisión, no la pasó bien como esclavo. Se le lanzó su patrona. Entonces, no la pasó muy bien, digamos. Luego de que Joseph, ¿verdad? Haya caminado en Egipto 17 años, ¿ok? 17 años estuvo ahí. eh, el Señor envía la hambruna a la tierra. ¿Se acuerdan cómo estaban los hijos de Israel? En la maldad que había en su corazón para vender a su hermano y mentirle a su padre que él había muerto. ¿Se dan cuenta de esa maldad en su corazón? Y no solamente vamos a hablar de eso, ¿eh? Miren, si vemos más adelante, o más atrás también, ¿cuántas personas acabaron con Siquem? ¿Se acuerdan? Siquem era un reino que estaba cerca a los campamentos de Israel, el cual, uno de sus hijos, ¿ok? Uno de los príncipes, mejor dicho, eh, abusó de una de las hijas de Israel. Entonces los hermanos, entre ellos los personajes son Simeón, Leví, que eran personas sanguinarias, acabaron con todo un reino. Quiero que se pongan a pensar ese corazón como es. Ojo, eran personas arrebatadas, personas que tenían un deseo totalmente contrario, y se nota, contrario a lo que Dios quería. Y no solamente eso, vamos a ver otro personaje. Vamos a ver a Rubén, que deseó y tomó a la mujer de su padre. Y eso es una maldad. Entonces, Rubén, Leví, Simeón, los hermanos que le vendieron a José, todos eran personas que tenían un corazón totalmente contrario. ¿De acuerdo? Yo creo que Benjamín, tanto como José, tuvieron buena parte de la enseñanza correcta porque ya le enseñó a Israel. ¿Se acuerdan cuando Jacob se topa con el varón en el desierto? ¿Se acuerdan? El Señor le cambia de nombre a Israel. Y escuchen bien, solamente el Señor es el que cambia los nombres. No puede cambiar otra persona, ni un ángel, solamente el Señor mismo. Entonces el Señor mismo cambió el nombre de Jacob o Jacob, que significa engañador, usurpador. Le cambió a Israel, que significa vencedor con Dios o vence a Dios. Entonces, ese cambio de nombre también le cambió su pensamiento. Ahora este hombre que antes consideraba, escuchen bien, consideraba al Dios Todopoderoso, lo consideraba como el Dios de sus padres, pero no Dios suyo. Lo consideraba como el Dios de Abraham y de Isaac, pero no su Dios. Pero después de que pasa el encuentro con, y yo digo que es Yeshua, el encuentro con Yeshua o Jesús, después de ese encuentro, él cambia su vida. Porque cualquiera que se encuentra con Jesús y le cree a él y tiene una sensibilidad espiritual, se da cuenta y el Señor le cambia su vida. Cualquiera. Dice que nadie ve a Dios cara a cara, ¿no? Y sale librado su alma y sale vivo. Entonces, Jacob ahí murió. No, hermano, sigue vivo. Ah, ahora nació Israel. Se dan cuenta. Pero cuando sale Israel, o sea, Israel, que es el mismo que Jacob, ojo, Jacob e Israel son lo mismo, son los mismos personajes, no se vayan a confundir. Jacob e Israel son los mismos. Pero cuando se hablaba de algo espiritual en la palabra, se entiende que es Israel
al que lo percibe. Cuando se habla de algo carnal, se entiende que es Jacob. Cuando Jacob se enteró del luto, perdón, se enteró de la muerte de José, ¿qué pasó? Jacob guardó luto hasta, dijo, hasta que vuelva, hasta que mi alma descienda al Seol, dijo. Hasta que baje, hasta que ya vuelva al polvo. Pero cuando Israel escuchó que su hijo estaba vivo, entonces fue Israel y no Jacob. O sea, su ser espiritual, realmente el entendimiento espiritual que ahora Dios le había dado, es el que había entendido. Pero para no adelantarnos mucho a la historia, vamos a entender un poco. La enseñanza de Jacob no era la mejor para sus hijos. Imagínense una persona engañadora, ¿ok? En esos tiempos. Una persona engañadora que tiene la particularidad de querer siempre ganar, de querer hacer siempre lo suyo. ¿Cómo crecerían sus hijos? ¿Qué enseñanza recibirían sus hijos? ¿Ven? Entonces nos ponemos a ver qué enseñanza tenían sus hijos y vemos a Leví, un sanguinario. Vemos a Rubén, que se acostó con la mamá de o con la mamá de sus hermanos, ¿no? Entonces, la enseñanza de Jacob y lo que le heredó a sus hijos no fue lo mejor. No fue lo mejor. Pero dice la palabra que Israel, o sea, el mismo personaje, pero ya con el entendimiento cambiado, le enseñó a José. Por eso José fue temeroso de Dios. ¿Ven? Esa es la diferencia. Cuando uno recibe la palabra, ya no puede enseñarlo del mundo. Un ejemplo facilito. Si antes nos emborrachábamos 4 o 5 días, y no digo 6, ni 7, porque a veces los hermanos se identifican más todavía. No, mentira. En el mundo nos emborrachábamos esa cantidad de días, noches tras noches, y los hijos ¿qué pasaban? Veían. ¿Qué creen que los hijos comenzaban a hacer? ¿O qué pensarían? ¿Que eso es correcto? ¿Que voy a llamar a mis amigos para emborracharnos igual? ¿Verdad? ¿Qué pasa si el papá saca los pies del plato y se va con otra? ¿Qué ven los niños? Si bien pueden recibir heridas, van a también hacer lo mismo. Porque yo conozco familias en que el abuelo, 2 mujeres. El hijo, 2 mujeres. Y el nieto, ¿qué se espera? Se dan cuenta. Entonces, el tema es que la enseñanza de Jacob a sus hijos primeros fue muy distinta a la enseñanza de Israel a José. Porque Israel a José tuvo una enseñanza más espiritual. Porque ahora Dios sí era su Dios. Ahora el creador de los cielos y la tierra ya era el Dios de Israel. Entonces, y José creció distinto, temeroso de Dios. Por eso los sueños. Por eso Dios le dio los sueños. Y cuando José habló los sueños de que lo que tenía de la luna y el sol, y también la de las espigas, ¿ok? Ambos sueños, sus hermanos, ¿qué hicieron? Los que fueron enseñados por Jacob, recuerden. Ambos, ¿qué hicieron? Pero los hijos, ¿qué hicieron? Se rieron, se burlaron. Pero Israel, dice la palabra, que meditaba en eso. O sea, a Israel, el que ya entendía lo espiritual, se detuvo a pensar si esto era o no era de Dios. Luego podemos ver lo siguiente. En el caso de Israel, escúchenme, en el caso de Israel, cuando conoció que el Señor tenía un plan perfecto, ¿verdad? Le hizo le dijo, no, a ti te bendeciré y haré prosperaré y haré de ti una bendición grande, una nación grande, le dijo a Israel. También le dijo, y de tus simientes serán benditas todas las naciones. Entonces,
Israel comprendía que había algo más allá, algo tremendo, grande que Dios había preparado. Por eso, cuando José le cuenta los sueños, él medita ahí. Pero luego vamos a ver otras cosas, hermanos. El corazón de los hijos tenía que ser cambiado. Israel, o Jacob a Israel, ya había cambiado, pero la muerte de su hijo la había vuelto otra vez Jacob. ¿Ok? Imagínense eso. La muerte de su hijo, o sea, Israel ya estaba bien parado, o sea, estaba delante del Señor, estaba haciendo las cosas correctas, enseñando a sus hijos el camino correcto, pero cuando se entera que José muere, otra vez vuelve Jacob. Entonces, los hijos de Jacob también. ¿Se imaginan la conciencia de ellos cómo estaba? Quiero que se pongan a pensar qué es entregar a muerte, porque no sabes si va a sobrevivir, a tu hermano. ¿Cómo estaría ese corazón? ¿Estarías feliz? ¿Estarías con remordimiento? ¿Pensarías en él? ¿Lo buscarías? ¿Verdad? Entonces, cuando Israel se enteró, o Jacob se enteró de la muerte, lloró y hubo luto. Y dice que los hermanos de Jacob también, pero los hermanos de José también hicieron un luto, ¿no? Todo el campamento hizo un luto. Entonces, imagínense pasar 17 años o 16 años y viene una hambruna, ¿ok? Una sequía a toda la tierra. No se podía cosechar, no se podía beber agua. Y encima con tu conciencia cochina. ¿Eh? Todo eso le vino a los hijos de Israel. Todo eso le vino a los hijos de Israel. Entonces Jacob le dice a sus hijos, ve a Egipto, vayan a Egipto a buscar a ver si hay comida, porque ya se nos ha acabado a nosotros. Todo eso está relatado en los capítulos 38 al 45, ¿ya? De Génesis. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, cuando van los hijos de Israel, ¿ok? A Egipto, y José los ve y los identifica, ¿ok? José hace algo para saber si siguen siendo lo mismos. ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hicieron? Para saber, ¿o qué es lo que hizo José para saber si eran los mismos? ¿Se acuerdan? Ah, ahí está. ¿Y trajeron a quién? A Benjamín. Exacto. ¿Benjamín quién era? El hijo menor, el hermanito menor de José. Ahora, José agarra y le pone una trampa a los hijos de Jacob, ¿verdad? A ver si es que se habían arrepentido. ¿Y qué pusieron? Una copa de plata bueno, en lo que le había dado a Benjamín. Y le dice, ustedes han robado, y lo toma como prisionero a Benjamín. ¿Y qué hacen sus hermanos? ¿Se acuerdan? Vamos a leer esos versículos. Vamos a leer Génesis 44. Versículo Génesis 44, eso está al inicio, casi terminando el primer libro.
Ahora vamos a leer los versículos eh, 16 en adelante. Ya habían encontrado la copa, ¿ok? Versículo 16. Yo sé que acá hay un hermanito que lee la palabra muy bien. Hermanito Carlos, por favor. ¿Puede leer, por favor, el versículo 16? Amén, gloria a Dios. Versículo, capítulo 44, versículo 16. Dice la palabra, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tu siervo. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallado en la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Continúo, hermano? Sí, hermanito, por favor. Versículo 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó los hijos de su madre, y su padre lo ama. Tú dijiste a tu siervo, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no seréis más, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos la palabra de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. 29. Si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, ¿cómo mi vida está ligada a la vida de él? 31. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que pueda ahora
a tu siervo un lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén, hermanito. Muchas gracias. Gracias, hermano. Precisamente en todo lo que acabamos de ver es otra familia. ¿Se dan cuenta? Ya son otros tipos de personajes. Son los mismos, pero ya cambiaron. Ahora ellos tienen una nueva visión. Ellos ya son distintos. ¿Qué pasaba si volvía sin el hijo, sin Benjamín, a la casa de su padre? ¿Qué pasaba? Le causaría tal tristeza a su padre que moriría, ¿verdad? Ahora yo les pongo en esa situación. ¿Hubo o no hubo un arrepentimiento en sus corazones? ¿Verdad? Sí, sí hubo. Ahí hubo un Sí, amén, arrepentimiento. amén. Quiero que vean Porque hubo esto. un cambio en ellos. Así es, hermanita. Hubo un cambio de pensamiento. Quiero que lo vean. La muerte de su hermano, mejor dicho, la tristeza de su padre. Uno. Dos. El hambruna que los obligó a acercarse a José. Ese arrepentimiento que hubo en sus vidas, ese arrepentimiento esa que realmente se nota ahí por parte de Judá, que es que ya en sus corazones pesa todo. Y bueno, después de eso, José cierra las puertas, no deja que nadie entre, da un grito al cielo y se revela como su hermano que habían matado. ¿Ok? Ahora, imagínense la hambruna. Y encima José es como faraón. O sea, acá ya morimos. Quiero que piensen eso, por favor. ¿Por qué? Porque el pensamiento es, ahora estamos en la peor situación. Eso es lo que están pasando los hijos de Israel. Estamos en la peor situación. Y no solamente eso. Además, José, al que nosotros vendimos como esclavo, ahora es como faraón. O sea, ya perdimos acá. Acá nos matan. Entonces, José dice algo tremendo, hermanos. Tremendo. ¿Quieren leer esa parte, hermanitos? Amén. Ahora voy a pedir a otro locutor, a otro voz de radio, que por favor lea los versículos 4, 5 o sea, el 4 hasta el 8. Del 4 hasta el 8. ¿Ok? Versículos 4 al 8. Génesis 45, versículos 4 al 8. ¿Quién lo desea leer, por favor? Amén. Amén, hermanita, por favor, lea. Sí, hermana, léalo, por favor. Su micrófono creo que está apagado. Ok, sí, disculpe. Ahí, la palabra de Dios dice así. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra,
y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de boda de su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén, hermanita, muchas gracias. Hasta ahí nomás está bien. Okay. Muchas gracias, hermana. Precisamente este es el tema. Miren, ¿se acuerdan la hambruna? ¿Se acuerdan del dolor de su padre? ¿Se acuerdan todo lo que habían pasado? Ok, tenía un solo propósito por el cual Dios permitió. Porque a veces podemos pensar, ¿por qué Dios permite que pase todas estas cosas? Y aquí viene, José, que también le había pasado feo, había dicho, no se entristezcan ustedes, que fue Dios quien me trajo acá. No, hermano, yo te traje acá, fue mi culpa. No, no lo veas así. Dios me trajo acá a Egipto para preservación de vuestras almas y para gran liberación, para que ustedes vivan bien. Dios le da a ellos la mejor tierra en Egipto, la tierra de Gosén, ¿ya? Para que gocen. Dios le da la mejor tierra de Egipto y quiero que lo vean. Y ahora vamos a ver la figura completa, ¿de acuerdo? Cuando uno tiene realmente un arrepentimiento en su corazón, ¿ok? ¿Con quién se topa? Con el Mesías. Si el Mesías ve que hay arrepentimiento en nuestro corazón, ¿qué nos da? Liberación y salvación. ¿Se dan cuenta? Si el Mesías realmente ve que ese es el arrepentimiento que hay en nuestro corazón, en Dios puede enviar esas plagas. Y siempre lo ha hecho. Cada generación envía algo. ¿Para qué? Para liberación y salvación. Y Dios coloca a sus hijos en diferentes puntos de la tierra para manifestar su rostro. Porque cuando sus hermanos llegan a José, José le dice, acérquense a mí. Acérquense a mí. Yo soy José. Cuando nosotros estamos en medio de este problema, en cualquier problema, ¿a quién acudimos? A nuestro Padre, a Yeshua, a Jesús. Y Él dice, acérquense a mí. Yo soy, al cual ustedes despreciaron. Pero no te entristezcas que me has despreciado, sino que Dios me trajo, me hizo pasar todo eso, porque eso está escrito, el siervo sufriente. Isaías 53. Dios escribió todo esto para que yo pase para salvación y liberación de vuestras almas. Aquel que realmente tiene o sea, busca al Mesías y se acerca a Jesús, ¿ok? Aquel que se acerca a Jesús pasa a un lugar. ¿A qué lugar? A la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? El descanso de Dios. ¿Qué descanso? A su paz, a Jesús. Comenzamos a descansar en Él. ¿Por qué? Porque si Jesús reina, estamos bien, ¿verdad? Amén. Si Yeshua reina, gloria a Dios, está bien. Aleluya. Entonces, si sabemos que los hijos de Israel pasaron por un arrepentimiento y luego entraron a la tierra de Gosén, la mejor tierra, es como por ejemplo si hablásemos del Pinar, no mentira, la mejor tierra de todo Egipto, ¿ok? Y en ese lugar Dios te hace habitar, confiado, porque el Mesías reina. ¿Ok? Faraón viene a ser como viene a ser el rey cívico, digamos, el rey reconocido por la humanidad. Pero el que reina es José, el que reina es Yeshua, en nuestro caso. ¿Se dan cuenta? Puede venir Keiko, puede venir Pedro Castillo, puede venir Biden, puede venir Trump, cualquier presidente. Pero el que reina es Yeshua, Jesús.
¿Se dan cuenta? Entonces, para poder entender esto, ¿ok? Tenemos que pasar por un arrepentimiento. El Mesías ve ese arrepentimiento, nos hace pasar a su descanso, a su reposo. Nos hace pasar a su reposo. Y entonces, como les dije al principio, si vemos toda esta historia a través de lo que dice José, que Dios lo trajo para ese lugar, entonces vemos que o la hambruna, la sequía, fueron de bendición. ¿Por qué? Porque al final fue para salvación, porque si no los hijos de Jacob no llegaban a Egipto, ¿verdad? Los hijos de Jacob no llegaban a Egipto a acercarse a Jesús, o a José, mejor dicho. Amén, amén. ¿Se dan cuenta? Esta es toda la figura del Mesías. Y el pastor José, también la hermana Ana y el pastor Carlitos, alguna vez han escuchado cuando enseñaba en la Compe que Jesús o Yeshua está en la Torá, está en las Escrituras, en todas las Escrituras. Precisamente eso pasó acá y estamos viéndolo, hermanos. ¿Por qué? Porque José, en el hebreo y en el concepto hebreo, José viene a ser un tipo de Mesías. ¿Ok? La palabra Mesías, escuchen bien, en hebreo es Mashiach. ¿Ok? Mashiach. Pero hay una diferencia. Jesús, Yeshua, es Ha-Mashiach. O sea, es el Mesías. Podemos hablar de Mesías como por ejemplo a José, Moisés, Noé, y otros personajes, ¿no? Que fueron salvación para su tiempo. Pero la diferencia es que Jesús es la salvación de todos los tiempos. ¿Se dan cuenta? Amén, amén. Esa es la diferencia. Por eso, acá podemos ver la figura del Mesías. Todas las cosas eran sombra de aquello que iba a venir. Para entender esto, hermanos, solamente es a través del Espíritu de Dios. Podemos verlo ahora porque el Espíritu de Dios está en nosotros y lo ha dado a conocer a sus hijos. Gloria a Dios. Y esta es la palabra, hermanos. Lo que acabamos de leer es tal cual lo que estábamos viendo desde el inicio. Dios había preparado todo bueno en gran manera. Todo bueno en gran manera. Y esta historia de José, que fue para salvación, vio más allá de todo. Escuchen bien, vio más allá de cualquier circunstancia, del rencor, del odio, de la envidia, sino que vio a través de la palabra. Vio a través de la palabra. Ahora, vamos a ver cómo reacciona Israel. ¿Ok? ¿Quieren ver cómo reacciona Israel? Amén. 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 Vamos a ver capítulo 45, versículos 25 en adelante, 45, 25 en adelante, ¿ok? Recuerden que Jacob estaba en luto. Jacob estaba en luto y estaba triste y con hambre, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es lo que dice el 25 al 28, por favor, ¿ok? Yo sé que hay otro hermanito por ahí que va a querer leerlo alto y fuerte. Otra hermanita, no sé. Amén, amén. Amén, hermano Julio, por favor. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Amén. Amén, hermanito, muchas gracias. Quiero que vean,
El que recibe primero la noticia es Jacob o Israel. Ojo, es la misma persona, pero ¿en qué estado? ¿Jacob o en estado Israel? Israel. El que recibe la noticia primero es Jacob. ¿Y qué pasa? Jacob no les cree. No les cree a sus hijos. Pero escuchen bien lo que dice su yo espiritual. Israel, el nuevo, el nuevo. Mira lo que dice Israel. Basta, basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Quiero que vean esto. No es, o sea, el yo espiritual de Jacob fue el que entendió el mensaje y dijo basta. ¿Basta de qué? Basta de pensar como el hombre viejo. Porque mi Señor vive, mi hijo vive. ¿Se dan cuenta? El yo espiritual es el que le dice al yo muerto, ¿no? Al yo físico. Le dice, basta. José, mi hijo, vive. Se arma de fuerzas y va a Egipto. ¿Ven este detalle? Es importante esto. ¿Por qué? Porque Israel es el que comprende la magnitud espiritual de todo. ¿Y quieren ver un paralelo en el Nuevo Testamento? Vamos a ver Marcos capítulo 16. Marcos 16. Y necesito dos hermanos, por favor. ¿Quién se ofrece primero? Amén, Pastor José. Amén. Pastor José va a leer fuerte y claro. Del 16 capítulo, bueno, capítulo 16, desde el 1 hasta el 8, por favor. Amén. 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la amiga de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya saliendo el sol. 3. Decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. 5. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, necesitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. 7. Oíd decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén, hermanito. Muchas gracias. Les pido por favor que los micrófonos puedan estar apagados para que no se acople el sonido, por favor. ¿Están todos? A ver. Ya. Ok. Lo que acaba de leer nuestro hermano José, el pastor José, es importante. ¿Quiénes fueron al sepulcro? Fueron María Magdalena y María, la mamá de los muchachos. ¿Ya? María Magdalena, escuchen bien, entró al sepulcro asustada. Y se fue asustada porque se enteró que quién había muerto, Jesús. ¿Verdad? Jesús había muerto, obviamente, ella lo vio. Y, asustada entró, pero después también se fue corriendo asustada. ¿Ok? Pero quiero que vean ahora que la María Magdalena
que fue tocada o encontrada con Jesús, tuvo realmente el entendimiento. Y lo voy a leer a continuación, versículo 9 en adelante. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. Y escuchen bien, de quien había echado 7 demonios. O sea, ya la María Magdalena es la misma, ¿verdad? Pero la Magdalena que había pasado por un encuentro con Jesús. Y Jesús la ve. Y dijo, yendo a ella, lo hizo saber a los que, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Se acuerdan cómo estaba Jacob? ¿Cómo va a ser que José esté vivo? Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún así creyeron a ellos. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Se acuerdan cuando José se apareció a sus 11 hermanos? Ok. Estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que creyere será condenado. El que no creyere será condenado, dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hermanos, cuando uno se encuentra con el Mesías y entiende que Él ya resucitó y que venció la muerte y que con Él nos dio todas las cosas y que con Él toda autoridad se le es dada, entonces, como Israel dice, basta. Basta a la vieja naturaleza, basta al viejo hombre, basta al anterior. ¿Y saben lo que hacen? Cuando le creen, comienza a predicar en todas partes y a confirmar la palabra con las señales que le seguían. Ese es el resultado de alguien que le cree realmente a Jesús. Un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que te lleva a hacer la obra de Dios, que te lleva a hacer la voluntad del Padre. Sin ese arrepentimiento, escuchen bien, no puedes llegar a entender quién es Cristo. Sin el arrepentimiento, no puedes entender quién es nuestro Señor, porque no lo vas a ver. No vas a querer acercarte a Él, vas a huir. Pero si te arrepientes realmente en tu ser, vas a comprender y vas a querer hacer la voluntad de Dios. Vas a decirle al viejo hombre, basta. Ya no eres tú el protagonista, ahora es Cristo. Ya no te obedezco a ti, ya no actúo según la tristeza, según la ira, ya no veo las situaciones como un momento de depresión. Ahora esta es una oportunidad para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la hambruna se arrepintieron. A través de lo que pasó Jesús y la muerte, se arrepintieron. Y el resultado, la extensión del Evangelio. A través de aquellos que le creyeron. Cuando vivieron en Egipto, en las mejores tierras que Gosén, las mejores tierras de Egipto que son Gosén, vivieron largos días, ¿verdad? Varias generaciones. Pero aquí déjenme decirles algo. Mientras estemos nosotros aquí en la tierra, por eso les dije que esta vida es de paso, ¿vamos a vivir como Jacob o vamos a vivir como Israel?
sumergidos en el luto, en la tristeza, en la aflicción de ver las circunstancias en las que estamos viviendo ahora, ¿vamos a luchar para que no suframos más o realmente le vamos a creer al Señor? Vamos a caminar como Israel, vamos a caminar como los discípulos de Yeshua, de Jesús, cuando lo vieron resucitado. Cuando lo vieron a Él, quiero que entiendan que vieron el cumplimiento de la palabra. Esa pregunta se los dejo a ustedes, hermanos, para que mediten cómo voy a actuar en medio de todo lo que está pasando. Como un Jacob engañador, triste, en mis planes, afanoso, o como un Israel, viendo qué es lo que Dios está haciendo y avanzando, diciendo basta ya en la naturaleza antigua para avanzar en el Evangelio. Así que hermanos, con esta última pregunta terminamos ya la enseñanza y gloria a Dios por este tiempo que hemos tenido, porque yo sé que ha sido de mucha edificación, tanto como para mí como para ustedes, hermanos. Amén. No sé, Pastor Julio, Pastor José, Pastor Carlitos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy Amén. claro el mensaje de esta comparación entre no recién lo entiendo en su verdadera dimensión, lo que representa Jacob y Israel, ¿no? Ya Israel es una vida transformada, cambiada por el poder de Dios y gloria a Dios. Nosotros de la misma forma hemos sido transformados, hemos sido cambiados, hemos sido renovados en toda la extensión de la palabra. Así que gracias al pastor Aarón por Señor lo ha utilizado en esta mañana. Agradecer en esta oración antes de cederle la posta a nuestro hermano Carlos. Quiero orar por esta hermosa palabra que ha generado, ¿no? Porque genera vida y vida en abundancia. Padre amado, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por el pastor Aarón. Señor, sabemos que él se encuentra también en el Callao, está haciendo la obra, ese ministerio, Señor, que tú le has dado, Señor, para que siga multiplicando, Señor, y muchas personas que aún no te conocen, Señor, vengan a tu redil, papito lindo. Gracias por esta mañana, por cada uno de mis hermanos, Señor. Ahora, Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, y sobre todo, Señor, de lo que hemos escuchado y hemos oído, Señor, se ponga de manifiesto en nuestra vida, Señor. No solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores, Padre, porque para eso tú levantaste un pueblo llamado iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra te pertenece por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Carlito, adelante. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo le cedo a nuestro hermano pastor José Caballero para que él pueda dar por término esta bonita reunión que hemos tenido con nuestro Dios Padre. Adelante, mi pastor. Ante todo, muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Ilustrativa. Me ha hecho pensar bastante esta palabra, el significado de esta palabra, ¿no? Desafío de siempre escudriñar las escrituras porque son una expresión divina de Dios. A veces nos cuesta entender. Aarón lo ha desglosado de una forma bien simple cómo era Jacob y cómo es Israel, una forma diferente de pensamiento. Hay un basta que resalta en Génesis 45. Ese basta llegó en la vida de cada uno de nosotros. Estábamos en nuestras delicias y pecados, dijimos al Señor, alguien nos llegó ese basta. Ahora estamos como Israel, una forma diferente de pensar. Tenemos esa ansiedad de buscar de Dios, tenemos esa saborear esa leche espiritual no adulterada, como dice la palabra.
se basta igual nuestra vida, hacer un cambio en la vida de Jacob. Enseñanza muy profunda, muy ilustrativa, como digo. Hermano Aarón, te agradezco por tu tiempo, darle un espacio hacia nosotros. Tú sabes el cariño que todos te tenemos, el aprecio, aún que eres nuestro hermano en Cristo. Por mayor razón, que Dios te bendiga, Aarón, que te siga usando en ese ministerio que Dios te ha concedido. Un abrazo a la distancia, un abrazo de parte de todos mis hermanos que han ingresado hoy día. Hemos sido bendecidos con esa palabra que Dios puso en tu corazón. Que Dios te bendiga, Aarón. Les doy gracias a todos ustedes. Adelante, Carlos, adelante, hermano. Gloria a Dios, toda la gloria y toda la honra. Vamos a despedirnos, vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, amado Jesús. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú tienes el control de todo, mi amado Rey. Bendito Señor. Las cosas no suceden porque tienen que suceder, sino que ya tú tienes un plan, amado Señor. Amén. Le damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Le damos gracias por esta nación, el Perú. Te pedimos por las autoridades, te pedimos por todos nuestros hermanos, esta división que se nota, Padre. Pero tú tienes el control. Tú tienes el control en nuestras vidas y en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Y queridos hermanos, nos estaremos viendo el día miércoles. Por favor, que este carboncito que siga encendido para que nuestros hermanos, hermanas, comprendamos que si no le damos a Dios el lugar que Él se merece en nuestro corazón, en congregación, entonces las cosas no van a salir como nosotros queremos.